Hey, ¿qué tal estáis? ¿Os acordáis que os conté hace poco en uno de esos reportes matutinos que publico todas las mañanas frescos, donde os cuento un resumen de todo lo que está ocurriendo en los mercados globales, en la geopolítica, interpreto toda la información? Os solté, como quien no quiere la cosa, que había una noticia que había pasado desapercibida, pero que podía significar un jaque mate de China a la Reserva Federal y al Tesoro estadounidense. Si tú ves la noticia, que es lo que os voy a contar ahora, ¿no? Alguno me pusisteis en comentarios. Sí, compártelo, saca el tema, porque dije, esto da para un vídeo especial y creo que así lo merece, ¿no? El tema que voy a contaros. Pasa desapercibido si lo ves inicialmente, es decir, tengo por aquí la noticia, ¿vale? Tú ves la noticia y la noticia, básicamente, creo que esto es el South China Morning Post, me parece que se llama el periódico, pero también te lo ha publicado el Financial Times. Y era a principios de noviembre. Era una noticia normal y corriente, ponían que China había emitido bonos monetizados en dólares, cosa que tampoco era la primera vez que hacía, ni tampoco el primer país que lo hace. Había emitido bonos monetizados en dólares a través de Arabia Saudita. Y la noticia la resaltaban sencillamente porque era una especie de evento que establecía que se estrechaban los vínculos entre Arabia Saudita y China, ¿no? Financieramente hablando, pues bueno, que China empezaba a emitir su deuda a través de los mercados de Arabia Saudita y claro, esto era un paso de cómo China se acercaba más a Arabia Saudita y cuando Arabia Saudita es el reino protegido por Estados Unidos porque han sido los salvadores del dólar desde los años 70. Nixon suspende la conversión directa de $35 por cada onza de oro, empieza a imprimir dólares, empieza a estirar el dólar para tratar de reequilibrar la balanza comercial deficitaria de Estados Unidos, que empieza a ser deficitaria en el año 68 y en el 72, 4 años después, Nixon temporalmente suspende la conversión del dólar por oro con una cuota fija. Evidentemente el timo ya está montado, el mundo se desharía de los dólares, hasta que Arabia Saudita garantiza que el petróleo a nivel mundial se cotizará en dólares. El mayor emisor de petróleo del mundo, Arabia Saudita, pues básicamente iba a proteger al dólar, garantizando que el mercado mundial se comprase el petróleo en dólares. Por tanto, la demanda de dólar se mantendría en el resto de países. Esto es para otro tema, ahí estaba el truco y en cambio esto, pues bueno, llamaba la atención porque decías, bueno, pues Arabia Saudita ahora va a emitir deuda china en sus mercados y la va a hacer en dólares. Pero aquí viene la cuestión, el matiz, y cuando entráis a leer la noticia al detalle, vais a encontraros con una idea de locura que te vuela la cabeza. He hecho hasta presentación para que no se nos pierda detalle de eso, ¿vale? Pero una idea de locura. Básicamente, emitía 2 billones de dólares. Quédate con eso. 2 billones de dólares en bonos chinos. ¿Y qué ocurre? Que a la subasta de esos 2 billones de dólares acudieron pues 40.000 billones de 40.000 millones de dólares, es decir, 40 billones frente a 2 billones. Emites 2 billones de deuda y la demanda asciende a 40 billones, lo cual pues es un exceso de suscripción de 20 veces más. ¿Qué ocurre? Que con tantísima demanda de ese bono, el precio final al que se colocó el bono no distaba mucho del precio al que se coloca el bono del Tesoro de Estados Unidos. Y aquí está la trampa y el jaque mate. Si el bono chino en dólares, emitido en dólares y a través de un tercer país, resulta que consigue unos precios de suscripción parecidos a los bonos del Tesoro americano, cosa que Europa, con AAA, países de Europa no han conseguido hacer, esto significa entonces que China podía absorber dólares al precio que lo hace el Tesoro de Estados Unidos. Entiendes un poco por dónde va la película. China podría, la Reserva Federal emite liquidez y China podría absorber esa liquidez de los mercados mundiales emitiendo bonos chinos a un precio muy similar al que estaba haciendo Estados Unidos. Por lo tanto, el monopolio que tenía y el sistema de reciclaje de dólares que tiene Estados Unidos, imprimiendo billetes con una mano y absorbiéndolos con la otra a una tasa de interés mínima, que es el bono estadounidense, el risk-free bond, conocido como bono libre de riesgo. Si China se aproxima a tener un precio de suscripción parecido al bono libre de riesgo, está rompiendo el tablero, está rompiendo el juego, porque entonces empieza a absorber parte de los dólares de la Reserva Federal, ¿vale? Y por eso se podía llegar a lo que titulé, te he puesto por aquí en presentación para que quede bonito, ¿vale? Jaque mate de China al Tesoro estadounidense. ¿Cómo se puede hacer ese jaque mate? Te he puesto por aquí, a ver, China versus el Tesoro de Estados Unidos, y te he puesto China podría emerger como un competidor directo del Tesoro estadounidense en la emisión de deuda. Esta situación alteraría significativamente las dinámicas financieras globales y el sistema monetario internacional basado en dólares. Sé que suena prepotente, pero, insisto, si explicamos punto por punto va a empezar a tener sentido. Competencia por la liquidez. China podría llegar a emitir deuda al mismo coste que lo hace el Tesoro estadounidense, lo que representaría un cambio significativo en las dinámicas financieras globales, es decir, interrumpiría los flujos de liquidez del dólar, que hasta ahora iban en un sistema de reciclaje que básicamente se basaba en
Como te he dicho, la Reserva Federal imprime, el Tesoro absorbe. Y así se autofinancia eternamente, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el Bretton Woods, ¿vale? Esto situaría a China como un competidor directo del Tesoro estadounidense, absorbiendo parte de los dólares inyectados por la Reserva Federal. Esta competencia podría privar de liquidez al Tesoro de Estados Unidos. Y claro, si le privas de liquidez al Tesoro de Estados Unidos, si compites con él en la emisión de deuda y la estás colocando al mismo precio que el Tesoro de Estados Unidos, te estás comiendo parte de los dólares que emite la Fed para el Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con las primas de riesgo de los bonos estadounidenses? Que ya no van a ser el risk-free bond, empezarán a competir con otro bono para conseguir absorber dólares. Y eso, pues claro, tenía que venir de la segunda mayor economía del mundo. La única que podía hacer frente al peso de la economía estadounidense es el peso que pueda tener la economía china, absorbiendo deuda. Por lo tanto, en ese caso podría hacer que menor liquidez disponible aumente las primas de riesgos de los bonos que están en el mercado, es decir, de los bonos del Tesoro. Estados Unidos, incrementando las primas de riesgo asociadas a los bonos estadounidenses. Más consecuencias. Por primera vez en la historia, el sistema Bretton Woods, el mecanismo de reciclaje de valores, podría quedar roto o al menos interrumpido en parte, alterando las bases sobre las que se ha sostenido el sistema financiero global desde mediados del siglo XX, desde 1945-49, cuando se establecen los sistemas monetarios actuales. Bretton Woods II. Fortalecimiento de la posición china. Aquí viene la historia. Si China empieza a hacer eso, va a empezar a acumular una cantidad ingesta de dólares. De hecho, ya es uno de los mayores tenedores de dólares del mundo, porque es la fábrica del mundo. Vende al mundo. Y claro, cuando vende los productos, se le paga en los mercados mundiales básicamente en dólares. Por lo tanto, tiene altas reservas de dólares. Y teniendo altas reservas de dólares, si además emite sus deudas en dólares, consigue mayor reserva de dólar. ¿Qué podría hacer con esa reserva de dólares? Pues te lo he contado aquí, básicamente amnistiar al resto de países que se unan a su causa de la franja y la ruta. Atención con eso. La absorción masiva de dólares por parte de China podría otorgarle capacidad sin precedentes para influir en el sistema monetario internacional basado en el dólar. Este movimiento estratégico le permitiría a China fortalecer su posición global utilizando las ingentes reservas de dólares obtenidas para saldar las cuentas dolarizadas de los países que formen parte de su creciente imperio comercial, liderado por iniciativas como el Belt Road Initiative, la franja y la ruta. Así que a partir de ahora China podría prácticamente ofrecer a muchos países: únete a mi asociación de libre comercio, intégrate en la unidad económica china y yo me ocupo de saldar tu deuda externa en dólares con los organismos internacionales. Es decir, jaque mate, es expulsar a Estados Unidos del sistema monetario internacional creado por Estados Unidos. Algo que te vuela la cabeza si piensas que fuese posible. Claro, para poder llegar a esto puede ser simplemente una idea loca que nunca llegará a cabo, pero si tenemos en cuenta que ha emitido 2 billones de dólares con un exceso de suscripción de 20, con una demanda de 40 billones, esto a escala significaría que efectivamente repetir este modelo podría restar liquidez al Tesoro estadounidense, podría empezar a alterar la liquidez de dólares a nivel mundial. Y si eso ocurre, amigos, puede poner a Estados Unidos en un problema muy complicado, porque entonces tendrá que buscar sistemas diferentes de financiarse. Y hablamos de la primera economía del mundo y sobre todo hablamos con una economía, la de Estados Unidos, con la mayor deuda del mundo, monstruosa, más de 35 trillones de dólares acumulados en deuda. Como juegues con la deuda de Estados Unidos, como juegues con la liquidez de la moneda que mantiene fría la deuda estadounidense, juegas con la liquidez de los dólares, juegas con la liquidez de los bonos estadounidenses y por lo tanto puedes sobrecalentar, alterar los precios de los bonos estadounidenses. Teniendo en cuenta la altísima deuda de más de 35 trillones, la que puedes liar es un efecto dominó de órdago, ¿vale? Un terremoto. Así que evidentemente no lo activarían, pero sí lo podrían utilizar sencillamente como medida coactiva, ¿vale? Es decir, acabarían infiltrándose en el sistema de reciclaje de dólares y tomando el control de la liquidez global de los mercados, lo cual sería una auténtica locura, porque nunca nos habíamos planteado un escenario como este que fuese posible, ¿vale? En fin, no sé, a mí cuando lo vi me dejó flipando, me voló la cabeza, dije, espera que esto es muy gordo, ¿vale? Y espero que a ti te haya gustado, así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale? Sí, por cierto, te dejo aquí un vídeo que hice sobre la historia oculta de la Reserva Federal, lo hice hace años, pero me parece que ya que estamos hablando de esto, es muy pertinente que lo veas porque igual te enteras de cosas que seguro que no sabías, ¿vale? Hasta otra, chao.